Bueno, pues tenemos el Dale, placer de tener genial. aquí hoy como invitado a Ezequiel Romero y yo creo que la mayoría de personas que están aquí viendo el vídeo será porque lo conocen o han oído hablar de él alguna vez. Y en primer lugar, pues me gustaría que él hiciera una pequeña presentación de quién es Ezequiel Romero y de dónde viene su pasión por el boxeo. Bueno, ¿qué tal, Dieguito? Un placer que- que hagamos esta charla. Bueno, mi nombre es Ezequiel, como lo has dicho, tengo 32 años, soy de Argentina, pero actualmente vivo en Barcelona. Y bueno, soy entrenador de boxeo y preparador físico. Y en cuanto a la segunda pregunta, la pasión por el boxeo, realmente la empecé a tener cuando empecé a practicar este deporte. Ahí a los 19 años, porque antes había hecho kickboxing, pero bueno, me llamó más la atención el boxeo y empecé a practicarlo y bueno, realmente ahí fue cuando empezó toda esta pasión. Y empezaste practicándolo, pero ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, pues quizá me interesa también la figura del entrenador, que es donde tú ahora mismo te sitúas? Bueno, eh, yo al practicarlo, ya hacía bastante rato que lo practicaba, porque había, bueno, comenzado con kickboxing, entonces siempre me llamó la atención el deporte de combate. Por eso primero me metí con el kickboxing y después con el boxeo. Pero hubo una época, cuando tenía más o menos 23 años, bueno, estaba muy mal económicamente, no tenía dinero para nada y justo me salió la posibilidad de dar clases de boxeo. Yo sin previo estudio, sin nada, o sea, lo único que había hecho era entrenar boxeo. Bueno, me animé, obviamente, tuve un montón de dudas, mucha vergüenza al momento de dar la clase, porque imagínate que no estaba preparado. Lo Como único que todos al sabía era principio. lo que me habían enseñado. Claro, o sea, trataba de copiar esas clases, miraba por YouTube, y a medida que me fui metiendo más de lleno, que bueno, a raíz de ese lugar donde fui a dar clase, me surgió la posibilidad de hacer el curso en la Federación Argentina de Boxeo y empecé a meterme más de lleno a este mundo. Y bueno, realmente fue ahí cuando empecé a verle, no sé, La esa magia, manera ¿no? diferente de ver las cosas que tiene el boxeo. Sí, sí, sí. Claro, el vivirlo, todo lo que influye en uno, tanto en la vida cotidiana como en lo deportivo. Por eso muchas veces está esa frase que dicen que la vida es como el boxeo. Eh, entonces, bueno, fue ahí a medida que me iba metiendo más de lleno que empecé a tener esa pasión y esas ganas de seguir con esta carrera que comencé sin querer, digamos. Qué bueno. Aquí en España, muchos, yo por lo menos, te conocimos gracias a tu papel en Gallego Prada, uno de los gimnasios que yo creo que en España pues son de los más relevantes. Y quiero que nos expliques un poco cómo ha sido tu experiencia, cómo surge un poco la oportunidad de trabajar con ellos. Y creo que ahora vas a seguir trabajando allí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Actualmente voy a volver a trabajar ahí porque estuve de viaje por Argentina un tiempo y volví hace 2 semanas, pero bueno, estaba aquí hace 3 años ya anteriormente. Y, y bueno, primero comencé en otros gimnasios, entrenando boxeadores amateur, después tuve una experiencia con boxeadores profesionales y, y a raíz, gracias a esos boxeadores profesionales, supongo también, nada, me contactaron y me preguntaron si quería trabajar con ellos y la verdad que sí, obviamente fue una sorpresa y una alegría muy grande bueno, por lo que dijiste, que es uno de los gimnasios más importantes de aquí de España. Y ya que estuviste con ellos, ¿nos podrías decir, así más o menos, en la clase de deportistas con los que has trabajado? También te hemos visto trabajar, además de con boxeadores, con deportistas de otras disciplinas, por ejemplo, deportes de contacto. Sí, bueno, al principio comencé con Juli Guiner, que justo venía
de pelear con, ¿cómo se llamaba este? Uy, el mexicano este, ¿cómo se llama? Mickey Román. Y venía de pelear con él una eliminatoria mundialista. Y bueno, me contactó por medio de mi hermana, que bueno, que es conocida de la señora de él, y empecé a entrenarlo a él. A raíz de eso, él me contactó con Antonio Campoy, que actualmente creo que es el único español que está en la mejor liga del mundo de kickboxing, que es Glory Kickboxing. Tuve la posibilidad de prepararlo para 2 peleas para ir, y bueno, anteriormente para el Campeonato de Europa, físicamente me dio esa posibilidad, salió campeón. Después estuve entrenando también con Vanessa Rico, MMA, que bueno, ella está en la tercera, ahora no pelea más de momento, pero bueno, está en la tercera liga mejor de MMA, que es Combates Américas. Tuve la posibilidad también de prepararla en la parte de boxeo y preparación física. Y bueno, después en el Gallego te encontrás con un montón de boxeadores profesionales, con el Musa Golán, Guido Pito, Alejandro Moya, y bueno, después también tuve la posibilidad de entrenar al Chaca, que lo estaba preparando físicamente para el campeonato de la Unión Europea, y bueno, por culpa de esta pandemia No pudo ser, se tuvo que suspender, pero bueno, esa experiencia de haber entrenado todos estos grandes deportistas, que también era una prueba para mí, porque sí que había estado con profesionales en Argentina, pero no capaz que de este nivel de ya que hayan salido campeones de Europa en sus diferentes deportes. Entonces era una prueba, y bueno, estoy muy agradecido a ellos, y obviamente también me dio confianza en creer más en mi trabajo. Claro, yo creo que al final cuando tú ves los resultados Y de tus después también, bueno, deportistas... los amateurs que tuve, Sí, sí, dime. no te decía que también la cantidad de amateur que tiene el Gallego Prada, de un nivel extraordinario, que nada, que seguramente darán mucho que hablar Sí, en un futuro profesional. seguro. Y como entrenador, ¿tú qué crees que es lo más importante? La figura del entrenador, ¿qué es lo que tiene que tener? Unos ingredientes que tengas que echarle tú al cuenco del entrenador para que sea un buen entrenador. Bueno, mucho te da el tema de la experiencia que uno va aprendiendo, porque como te digo, yo cuando comencé, o sea, comencé sin querer. Después, a medida que fui tratando con varias personas, alumnos recreativos, bueno, boxeadores amateur, profesional, te das cuenta que hay algo que creo que es lo más importante de todo, que es la comunicación y la relación que vincules o conectes con el boxeador, deportista, alumno, como lo quieras llamar. Porque creo que eso va a hacer también que conecten mejor, para que entienda mejor lo que le quieras transmitir. Porque muchas veces podemos tener muchos conocimientos en parte técnica, parte física, lo que sea, o a lo que nos dediquemos, pero si realmente no llegas a conectar con la persona, y no va a aprender la persona, y por ende, o sea, no va a tener los resultados que de las dos partes queramos. Y ya hablando en lo profesional, es fundamental el tema de la comunicación. Después, obviamente, está la parte de los estudios, tanto de la parte física en este caso, o la parte técnica, pero también al sumarle la comunicación y la relación, también está bueno que por lo menos leamos algo sobre la psicología también. ¿Para qué? Para poder entender diferentes situaciones que pueden llegar a ocurrir en
en el día a día con el deportista, con el alumno. Entonces, como para resumir todo, creo que lo más importante es la comunicación y la relación que tengas con el deportista. Eso te va a llevar a tener paciencia, a entender a la persona, a incentivarlo si no le sale algo, nombrarle también las cosas que hace bien, no solo las cosas que hace mal, porque al fin y al cabo, o sea, cada deportista o cada alumno tiene sus momentos. Hay algunos que el primer día ya les sale todo y hay algunos que tardan un poquito más. Entonces tener esa paciencia y entender eso. Creo que eso puede ser o a mí es lo que más me resultó y lo más importante. Siempre de una manera sincera conectar. No se trata de mostrarte cómo no sos. Mostrarte cómo sos, pero honesto, sincero, y bueno, crear ese vínculo, porque al fin y al cabo, mira, no me olvido nunca, el primer día de clase en la Federación Argentina de Boxeo, el profesor dijo, cada alumno, cada boxeador, trátenlo como si fuera su hijo, su hermano, su padre, su madre, o sea, trátenlo así. Así que bueno, creo que eso es lo más Yo estoy importante. completamente de acuerdo contigo. A la figura del entrenador se la ve como simplemente para la parte física, pero tú puedes ser un grandísimo entrenador, saber muchísimo, tener muchos estudios, que si no conectas con tu deportista, al final después no creo que consigas los mejores resultados. Entonces, el apartado psicológico y la comunicación, como tú bien dices, pues es importante. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, Claro, si hemos nosotros tenemos hablado del que, entrenador, dime. sí, que nosotros tenemos que tener en cuenta que somos un ejemplo también para muchos chicos que recién comienzan. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con personas que te cuentan más sus cosas privadas a ti que a su misma familia o amigos, por el vínculo que uno crea al día a día. Entonces, eh, tenemos que estar preparados para eso también. Hemos hablado del entrenador y ahora, centrándonos en la otra parte, ¿qué tiene que tener un buen boxeador? ¿Cuáles son los factores que tú crees que determinan que una persona se convierta en un buen boxeador o no? Bueno, como parte principal, el saber manejar las emociones que se presentan el día a día en entrenamiento y en el momento de combate. Creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque puede estar muy bien preparado físicamente y técnicamente, pero si se desconcentra en algún momento o le da importancia a cosas exteriores, que no es su momento de entrenamiento, de pelea, eso por ende va a hacer que no rinda como debería rendir. Más allá después de la técnica o la física que tenga el deportista. Después habría que separarlo en dos también, parte amateur y profesional. Parte amateur me refiero a que yo me centraría más en la técnica tanto física como de boxeo, para que después cuando llegue a profesional ya llegue con una muy buena base, porque al fin y al cabo de amateur lo tenemos que formar. Después puede salir el estilo olímpico, el estilo profesional, como cada uno elegirá cuál le gusta más para su estrategia de pelea. Pero después, en cuanto a los profesionales, también ya va a seguir progresando lo que se le enseñó en amateur. Y si no se le enseñó, volvemos un poco a las bases, pero con menos tiempo vamos a tener. Porque una pelea capaz que se planifica 1 mes, 2 meses, 3 meses antes. Entonces, haciendo énfasis en la técnica y en la preparación física, vamos a trabajarlo sobre eso. Pero bueno, todo eso va en conjunto con el manejo de emociones, para esas situaciones de entrenamiento y combate y no darle importancia a lo exterior. Después hay un montón de ejercicios para hacer, un montón de técnicas que
que bueno, cada uno tendrá su libro y lo adaptará a su boxeador. Después otro punto importante también es el tema de las cargas. El tema de las cargas es algo muy importante, saber manejar esas cargas, Sí, al final pero de parte del entrenador. es lo que hemos comentado muchas veces, que si te pasas con las cargas con los deportistas puede ser que incluso los fastidies de cara a la competición, se lesionen y al final los compromete. Y imagínate que se pierden un torneo por culpa de una lesión, al final eso es responsabilidad tuya. Claro, claro, como parte del entrenador, sí, así que bueno, el tema de manejar las cargas es fundamental, es fundamental. Esa era la siguiente pregunta que te quería hacer sobre la preparación Y no, física de los boxeadores, dividiéndolo, como tú bien has dicho, en amateur y profesional. Cada uno lo prepara de una manera distinta. ¿Cómo trabajas tú, por ejemplo, en el apartado físico? bueno, el apartado físico, yo lo que le doy más importancia siempre es a la técnica de los movimientos, ¿no? Y trato de relacionarlo con movimientos que haga en situaciones reales. Después, como dije, cada uno debe tener su libro y cada uno su forma de trabajar, pero, pero yo particularmente me baso en eso, en una base que tenga un equilibrio a la hora de pegar, por ejemplo, que no pierda la estabilidad, que hay un montón de ejercicios para trabajar eso, y después obviamente lo separás por cargas, fuerza, resistencia, potencia, velocidad, pero lo más importante si tengo que dejar un mensaje, o sea, es el tema de las cargas. Las cargas es fundamental y tener una opción B preparada, porque muchas veces va a pasar que el boxeador hizo sparring, te viene con alguna molestia, entonces ya hay que regular, no podemos hacer el entrenamiento que teníamos planificado. Entonces ya tenemos que tener preparada una opción B por las dudas. Y de esa manera, o sea, si no perdemos días de entrenamiento, lo vamos vamos a llegar bien al combate. Después otra cosa a la hora de planificar, sentarse con el boxeador, yo me siento con los boxeadores o con los deportistas y nada, llegamos a un acuerdo, la manera de trabajar que vamos a llevar en toda la planificación, porque yo no puedo, este es mi pensamiento también, yo no puedo llegar y capaz que decirle a un campeón de Europa, no, ahora se va a trabajar así. No es mi manera. Es un estilo más democrático al Entonces, final, ponerte de él tiene acuerdo con el mucha boxeador. experiencia. Sí, sí. Claro, porque ellos tienen una carrera allá y salieron campeones de Europa de una manera también. Entonces, complementar cosas que le pueden ayudar y después también ejercicios o cosas que le tengan confianza, porque al fin y al cabo es todo muy, muy psicológico, yo lo veo todo muy psicológico, como que hay ejercicios que te pueden hacer bien, mal, lo que sea, pero si la persona se siente bien haciendo ese ejercicio, cómodo, entonces va a tener resultados. Es como las personas que dicen, hay que correr o no hay que correr. Hay muchos boxeadores que les gusta correr ya por otras circunstancias, no por un solo tema físico, porque se despejan, se ponen los auriculares, escuchan música, les sube la autoestima, van visualizando la pelea, van visualizando su carrera mientras están corriendo, trotando. Entonces, si te hace bien eso, hacelo. Hacelo porque, o sea, al final y al cabo el objetivo es que el boxeador se sienta bien, con confianza. Hay 1 millón de casos de boxeadores que, que no tienen la preparación o no tuvieron la preparación que hay hoy en día, ya con la ciencia por encima de todo, las máquinas que hay, los elementos que hay para entrenar hoy en día, los preparadores físicos o preparadores técnicos que hay hoy en día, la preparación, y han salido campeones del mundo y antes te peleaban a 15 rounds, o sea, no te peleaban Y Canelo hoy en día pelea 4 veces al año y antes peleaban 20 veces al año. Las cosas han cambiado mucho.
claro, cambiaron. Entonces, hay que manejar eso. Y en cuanto a los amateurs, también no nos olvidemos que ellos pelean a 3 rounds de 3 minutos. Ellos pelean a 3 rounds de 3 minutos. Por uno de descanso. O sea, que haga doble turno un amateur no sirve. O sea, no. Porque si no, cuando pelea 6, 8, 12 rounds, 10 rounds, ¿cuánto va a entrenar? ¿Me No, explico? no Y tiene horas también al día suficientes hay para muchos poder que entrenar. entrenan, claro, entrenan y trabajan encima. Y el trabajo lleva un desgaste físico y psicológico. Entonces, eh, ahí es donde está la mano del entrenador de por lo menos aconsejarlo y tratar de llevarlo a un camino más rápido que llegue también a profesional, porque si no, hay muchos que quedan en el camino y se terminan frustrando, porque después resulta que no rinden en la pelea y no es porque no tienen las condiciones, sino que capaz que no llega con el cuerpo 100% preparado por todas las cosas que nombré anterior, que es que trabajan, que estudian, que entrenan, hacen doble turno cuando no hace falta. Entonces, esos puntitos son algunos de los más importantes, creo que uno debe tener. Yo ya sabes que estoy completamente de acuerdo contigo. Ya nos conocemos de hace algún tiempo. He tenido la oportunidad de formarme contigo, que es de lo que vamos a hablar ahora. También de dar algunas clases más técnicas. Sé que eres un entrenador que se fija mucho en la técnica, en el apartado psicológico. Y yo creo que es bastante importante esto de lo que tú comentas. Y sobre el tema de la formación, hemos estado viendo que desde hace algún tiempo está ofreciendo cursos para entrenadores, para que la gente se forme, aprenda a llevar a gente, ya sea por ocio, por competición, por lo que sea. Hemos visto que ya tus cursos están siendo certificados, que empiezan a coger más peso, digamos. Y quiero que me digas cómo surge la idea, cómo surge esa idea de crear una base de entrenadores. Bueno, sí, ahora ya hoy en día ya la estamos certificando, le estamos dando una homologación que, bueno, que va a servir mucho para, para darle capaz que esa importancia que a veces no se le da por no tener una homologación el curso. Y como a mí me interesa también que le llegue a muchas personas para que aprendan una metodología nueva, eso está bueno. Después de cómo surge, bueno, es una historia que bueno, creo que nunca la conté o la conté a personas muy cercanas, pero bueno, cuando yo llego en el 2018 a España, resulta que la residencia que yo tenía me había vencido y entonces estaba ilegal. ¿Qué pasa? Al estar ilegal no podía tener contrato de trabajo, no podía tener nada. Y encima a mí no me conocía nadie, o sea, no tenía conocidos prácticamente en el boxeo. Bueno, consigo trabajar en un gimnasio, y, pero bueno, con el dinero que cobraba ahí no me alcanzaba para nada, sinceramente. Entonces entro a trabajar a otro lugar por la noche. Y creo que ahí fue cuando me hizo el clic, no creo, ahí me hizo el clic, porque de haber estado ya casi 4 años viviendo del deporte nada más, o sea, del entrenamiento, de ser entrenador, de repente encontrarme con trabajar 15 horas, 16 horas, salir a las 3 de la tarde de mi casa y volver al otro día a las 8 o 9 de la mañana. Bueno, esas noches que estaba trabajando, en un trabajo que la verdad que no estaba tan bueno, porque nada, era cuidando gente, o sea, no era lo mío, no es que no estaba bueno, Sí, no era lo sí, te mío, entiendo, te no entiendo. era Al lo final te mío. das cuenta de que no es lo Y tuyo. claro, sí, por la tarde trabajaba en un gimnasio, estaba bien, pero no me alcanzaba y yo necesitaba trabajar de otra cosa. Y lo primero que conseguí fue eso. Entonces, bueno, esas noches
que estaba ahí, que no podía dormir, digamos, me preguntaba, algo tengo que hacer porque no puede ser que esté haciendo esto. Qué bueno. O sea, no puedo durar toda la vida haciendo esto. Entonces uno se pone a ver por internet, a ver qué puede hacer, qué puede hacer, qué puede hacer. Esto todo en el 2018, mediados del 2018. Entonces se encuentra una persona, un curso, que nada, te hacía buscar la manera de ofrecer algo online. Entonces podés captar a más personas y podés ofrecer algo. Ese algo es, a ver, ¿qué es lo mejor que sabes hacer tú? ¿Me entendés? Entonces te hacen un montón de preguntas donde sacás la conclusión, a ver, ¿y yo qué sé hacer ahora? Nada, soy entrenador de boxeo, preparador físico, tengo una carrera, tuve mi gimnasio en Argentina, o sea, tengo experiencia con personas, tengo experiencia con algunos profesionales en Argentina en ese momento, porque acá todavía no estaba trabajando en el Gallego Prada, ni mucho menos, estaba trabajando con amateurs en el gimnasio este que te comenté, pero digo, ¿qué hago? Y bueno, se me ocurrió más que nada el profesor lo que nos dijo es, todas las personas somos un mundo diferente y todos tenemos algo para enseñar. Eso es lo más importante, que todos tenemos algo para enseñar. No es que ninguno puede enseñar nada. Tú, sin ir más lejos, le estás enseñando a personas a boxear. Entonces tú lo puedes hacer no solamente aquí en España, sino mundialmente. Y puedes ayudar a esas personas. Entonces, a mí lo que se me ocurrió en ese momento no era dar clases, sino enseñar lo que yo sabía, pero más que nada porque después de un cierto tiempo de dar clases, me di cuenta, gracias a las personas que me decían, no sé, que daban las clases bien, que se divertían, lograba los objetivos. Yo siempre trabajé por objetivos, me gustó mucho el tema de trabajar por objetivos, porque al fin y al cabo es lo que la persona quiere. Entonces, por eso mi curso va mucho al objetivo de que salgas como entrenador de boxeo, en el tiempo que sea, pero que salgas ya sabiendo enseñar boxeo. Entonces, bueno, se me ocurrió armar todo un curso con todo lo que había aprendido, más mis experiencias, y obviamente comenzó de una manera y ahora ya se está dando más forma a cosas que le fui agregando, porque a mí lo que me interesaba era comenzar. Que es lo más difícil siempre. Bueno, y Empezar a es lo raíz más de que los difícil. chicos empezaron, claro, y lo venía preparando, bueno, desde, te digo, desde fines del 2018, que encima grabo todos los videos y resulta que estaban grabados mal, no estaban en HD, nada, se veía pésimo y tuve que volver a grabarlos. Bueno, pasé por cada una. Y bueno, fue justo en la etapa de pandemia, hablamos el año pasado, que ahí fue cuando empezó a explotar, digamos. Y bueno, y me di cuenta que a las personas que las iba ayudando, les ayudaba, y bueno, y así comenzó todo, y cada vez se va profesionalizando más, porque la idea es esa, que entrenadores personales o personas que capaz que no tienen trabajo, tengan una herramienta de trabajo y puedan enseñar boxeo, hayan sido boxeador o no, porque no tiene nada que ver haber sido boxeador con entrenar, son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, desde mi experiencia y bueno, todo lo que voy estudiando, porque actualmente sigo estudiando, sigo preparándome, y me deja tranquilo también que todo lo que fui modificando del curso, hasta el primer alumno lo tiene modificado. Entonces, no es que el primer alumno que hizo Yo el doy curso de fe, una doy fe de manera ello, doy no fe de tan ello. profesional, digamos, ahora tiene todo. Entonces, eh, nada, desde ahí surgió todo y bueno, la idea es llegar a más entrenadores y después también, obviamente, la experiencia que uno va, cómo formé el curso también, y la experiencia que uno va teniendo. ¿Con qué? Yo fui boxeador amateur. ¿Qué pasa? Que algo que quería agregar a lo de entrenador, de una pregunta anterior que se me vino ahora a la cabeza.
uno generalmente estudia entrenador de boxeo y la técnica de boxeo y listo. Pero ¿qué pasa? En la parte amateur no tenés un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahí está bueno tocar otros puntos como la nutrición, la parte psicológica, obviamente, la parte física, la parte técnica. Entonces, a la hora de sacar a tu boxeador a pelear en amateur, va a estar mucho más preparado que otros o va a tener por lo menos menos margen de error, que es lo que buscamos, porque al fin y al cabo la persona, el chico, la chica que salga a pelear amateurmente, o sea, el boxeo no es un juego, va a recibir golpes. Entonces, tiene que estar súper preparado para pelear en amateur. No se sube a una persona a boxear porque sí. Entonces, ¿qué hice yo? En mi experiencia como amateur, nada, a mí me faltaron algunos puntos. Todo eso lo agarré como experiencia y dije, bueno, ahora cuando yo tenga un chico, estas cositas no van a faltar. Entonces, ahí fue cuando estudié nutrición, un año, empecé a estudiar bien. Yo me focalicé más en preparación física y en técnica de boxeo, entrenador de boxeo. Pero bueno, después me gusta leer las partes psicológicas y bueno, de esa manera está formado el curso, para que la persona ya salga preparada por lo menos para entrenar personas recreativas, boxeadores amateur o profesional. Después cuando uno está en profesional y tiene la suerte de capaz de estar en un equipo, ya va a cumplir una función, no es que tiene que abarcar todo. Pero bueno, hasta llegar ahí, a mí por ejemplo me tocó la posibilidad en Gallego Prada de ser el preparador físico. Y yo en la parte técnica me metía muy poco y nada con algún amateur, porque después ya está su entrenador, que encima es un fenómeno. Sí, sí. Así que te quita trabajo y te puedes entrar más en lo tuyo. Pero a lo que quiero llegar es que en amateur necesitas tocar los otros puntos. Así que bueno, así se creó todo el curso y desde el principio, bueno, hasta lo que hoy es hoy en día, que cada vez va mejorando más. Y bueno, los chicos y chicas que lo hicieron, la verdad que me dicen que están muy contentos, así que nada. A mí me Y bueno, parece, logré que una universidad me lo nombró. a mí me parece muy bueno, la verdad, y como dices que surge de tu necesidad de decir, oye, yo no estoy a gusto con lo que hago, tampoco tengo muchos ingresos y no es lo que me gusta. El ponerte y decir, yo quiero hacer esto y dedicarme a esto y echarle ganas, tener esa ambición, porque hay mucha gente que se conforma, encuentra un trabajo más o menos estable y ya se acomoda. Y después dicen, no, es que, por ejemplo, tu caso, Ezequiel ha trabajado en Gallego Prada, pero claro, porque ha llegado a trabajar en Gallego Prada, o porque está haciendo cursos, o porque lo intenta, porque le echa ganas, porque se arriesga. Al final eso yo creo que es lo que también hay que intentar premiar hoy en día, ¿no? Sí, eso es como todo, o sea, tener los dos caminos, o quedarte negado con la vida, frustrado, o buscarle una solución. Sí, yo ahí juntaba, con los dos trabajos juntaba un sueldo bien para vivir, pero estaba 15 horas fuera de mi casa, o sea, no dormía bien, y no es lo que uno ama, o sea, eh, si bien al principio uno piensa en los ingresos que puede tener con este curso, pero después te das cuenta y realmente lo que te llena es que una persona te diga, por ejemplo, como me llegó un mensaje una vez, una persona que no es boxeador, porque también, o sea, han hecho mi curso personas que son amantes del boxeo, y que te mande un mensaje y te diga, mirá, le estoy enseñando a mi hijo y estamos súper contentos de entrenar juntos, Eso no que tiene te precio. lleguen esas Eso cosas, no tiene precio. o que le sirvió para, claro, o después que le sirvió para entrenar a un boxeador profesional que justo le cayó del cielo y le surgió esa posibilidad, y lo podés agarrar también. O sea, entonces cumple diferentes funciones y al fin y al cabo lo que con uno se queda y lo que uno más le llena es que las personas estén contentas
y logremos ese objetivo. Entonces, eso es en lo que más me centro. Porque al fin y al cabo, o sea, lo que quiero hacer yo es entrenar boxeadores profesionales, llegar hasta donde más pueda, y bueno, para eso hay que moverse, hay que hacer cosas. No te puedes quedar pensando solamente, sí, trabajaba 16 horas, ganaba ya un poquito mejor, pero es lo que amás. Entonces, Me ha llamado la buscar eso. atención, me ha llamado la atención una cosa que has dicho antes, y es que para ser entrenador no has tenido por qué ser boxeador profesional, por ejemplo. Y eso es una cosa que a la gente parece que le cuesta un poco de trabajo entenderlo. Creen que si no has sido boxeador o no tienes la capacidad de entrenar a nadie. Han dicho, tú no has peleado, ¿tú cómo vas a enseñar? ¿Tú qué opinas de eso? Claro, es lo que pasa es que yo también tuve la suerte de tener en la federación un entrenador, Juan Manuel Ledesma se llama, que él lo decía, mirá, no hace falta haber sido, y creo que él no, es uno de los mejores de Argentina, llegó a Estados Unidos para llevar boxeadores, es muy reconocido mundialmente, y él creo que no, nunca hizo boxeo. Entonces él lo Claro, que decía es, mira, no, no hace falta haber sido boxeador para ser un gran entrenador. Pero si encima lo fuiste, se complementa más y lo puedes aprovechar también. claro. Pero no es que porque, a ver, el entrenador de Canelo tampoco fue boxeador. Y fíjate que todos los boxeadores que llegan a él mantienen un estilo. El tema de la defensa, el contragolpe, para lo que veo yo por lo menos. Y eso es de él, y él nunca fue boxeador. O sea, sí que te puedes ayudar para algunos aspectos, pero si te metes de lleno a estudiar el tema de entrenador de boxeo y sos coherente y buscas la lógica de muchas cosas, en el sentido de que si yo nunca boxeé, no sé lo que es o nunca recibí un gancho al hígado y mi boxeador me llega al rincón y me dice estoy cansado, que no sé, siento un pinchazo en el tronco, en la barriga, no le podés decir, dale, dale, poné más huevo y salí a frotar la pelea. Sí, No, lo que le tenés que decir es buscar una estrategia para eso. ¿Por qué? Porque si tú viviste lo que es un gancho al hígado, o sea, sabés que si sigue de pie es un milagro. Entonces buscar la estrategia adecuada para, para eso. Entonces, esos puntos, o por ejemplo cuando te rompen la nariz, que la nariz, o sea, te la soplan en ese momento y te te duele. mueren. Entonces, ser consciente de esas cositas, si no fuiste boxeador. Yo tampoco tengo una carrera, yo hice 20 peleas nada más, amateur. Pero me centraba mucho también en las vivencias y hablaba mucho también con los boxeadores profesionales, con los amateurs, qué sentían, o sea, también está en uno moverse, hablar, Sí, yo estoy dejar el completamente ego de de acuerdo contigo ahí. lado y siempre se aprende con cualquiera y está genial hablar y intercambiar opiniones con otras personas y de eso se aprende también al fin y al cabo. Pues sí, la verdad que sí. Pues bueno, Efe, yo creo que nos ha quedado una charla bastante guapa. Yo creo que la gente seguro que le va a gustar. Y nada, si quieres añadir algo más o comentar algo diferente. No, en principio no, que nada, que si son entrenadores y recién comienzan, que sigan preparándose, que el camino es largo que está bueno el recorrido, que a veces uno piensa que no está en un lugar bueno y que se le va a hacer difícil llegar, pero está en uno. Yo hace varios años que vengo haciendo cosas, o sea, digo, tengo 32 y desde los 23 años que empecé a dar clases, sin saber, sin querer, y, y bueno, todavía
falta donde quiero llegar, pero bueno, me sigo moviendo y sigo haciendo cosas para llegar hasta ese lugar. Y ya hace 10 años prácticamente que estoy dentro del boxeo, digamos, como entrenador. Y no voy a tirar la toalla hasta no llegar hasta donde quiero. Entonces, nada, que sigan trabajando por sus sueños. Y gracias a ti por esta posibilidad, porque es la primera vez que me hacen una No, que decir entrevista o algo que así, así la idea que nada, surgió te agradezco ayer. mucho por... Sí, sí, digamos, yo te agradezco que hayas aceptado. La idea surgió ayer y ya hoy pues lo estamos grabando prácticamente en un día. Y yo creo que sí, ha quedado bastante guay. Simplemente decir a la gente que yo los animo a hacer el curso de ECE. Yo personalmente lo hice cuando empezó y lo recomiendo mucho. Y nada más, todo listo. Bueno, Edito, gracias y estamos en contacto, como Como siempre. siempre. Un saludo a todos. Dale, salud.